de poder compartir un poquito de la experiencia que la educación especial pues ha brindado en mi ámbito profesional, agradeciendo a ustedes por aceptar la convocatoria que la maestra les realiza, y más que tomarlo como un requisito porque estamos en horas clase, tómenlo como un momento de visualización de otras experiencias. Yo creo que a muchas a veces les interesa, y a muchos, acudir a congresos, a jornadas, a encuentros. Sin embargo, este tipo de experiencias que vamos los maestros de educación especial ya en práctica refiriéndoles, les va a servir para su profesionalización. Ustedes ahorita están en un momento aún de formación, a lo mejor ya con acercamientos de práctica, a lo mejor con algunos acercamientos a lo que es la discapacidad y su intervención. Sin embargo, déjenme decirles, compañeras, que la discapacidad es un amplio panorama para poder intervenir. No es fácil la discapacidad. En mis 9 años de experiencia, se me ha dicho y he aprendido, jóvenes, que se necesita ser especialista, que se necesita tener no simplemente la noción de lo que es la discapacidad, que se necesita ahondar en cada discapacidad. Ahorita, este primer momento de la charla va a ser la referencia, tal vez técnica, teórica, de cómo es necesario visualizar la discapacidad. Habrá un segundo momento en donde contrastaremos esa parte teórica, esa parte que los expertos, que el expertise refiere, con la vida de Gabriel, y ver cómo se ha construido el ambiente favorable o desfavorable para él. Y un tercer momento, tal vez es ese espacio para poder acercarnos a construir lo que buscamos como objetivo de esta plática. Y bueno, vamos adentrándonos a la noción que queremos llegar, que va a ser la construcción de dos términos. El primer término, el primer objetivo que buscamos, jóvenes, es la construcción de la palabra inclusión. Es una palabra de moda, es una palabra que a lo mejor para ustedes es familiar. Para los que tenemos ya cierto tiempo en educación especial, fue una palabra que inició. Antes se manejaba mucho la palabra integración educativa, integración laboral. Hoy se maneja exclusivamente la palabra inclusión. A veces me he puesto a analizar y digo, bueno, pues evolucionamos, le cambiaron el término, ¿qué es lo que busca verdaderamente el Estado, el gobierno, las instituciones con esta palabra? Porque todo el mundo refiere inclusión para aquí, inclusión para allá. Yo creo que, bueno, tienen elementos suficientes para poder dar una definición de lo que es inclusión, puesto que está en una formación a la profesión de lo que es la inclusión. Y bueno, ante esos elementos que ustedes ya llevan implícitos en su formación, vamos a construirla en esta charla, vamos a contrastarla con la realidad y vamos a llevarnos pues un poquito o un mucho más de saber para poder practicarlo en un futuro. Esta plática, jóvenes, hago hincapié, muchos conocerán, muchos sabrán, muchos recordarán, y el objetivo es que se lleven algo. Construiremos la palabra inclusión y a su vez construiremos la palabra discapacidad, que también yo creo que conocen tremendamente en su complejidad la definición, o también no. Entonces, es el objetivo de esta plática, construir dos palabras, inclusión y discapacidad, porque discapacidad no solamente va a ser, discapacidad es aquella persona que tiene sordera, discapacidad es aquella persona que tiene
una condición que necesita silla de ruedas, que necesita muletas. Vamos definiendo entonces la palabra discapacidad. Si en este momento me diera un golpe en la cabeza y mi audición se disminuyera a modo de no escuchar en un oído, ¿cómo me pudiera definir? Como una persona con discapacidad. Levante la mano quien refiere que tuviera discapacidad. Muy bien. Si en este momento son ejemplos a lo mejor muy prácticos, me lastimara mi mano, me lastimara mi brazo, y me tuvieran que poner un yeso, ¿quién refiere que tuviera discapacidad? Levante la mano. ¿Nadie? Muy bien. Yo creo que vamos encaminados por buen sentido, porque el oído me ayuda a escuchar, me ayuda a discriminar y me ayuda a interpretar. Sin embargo, el hecho de que me lastime un oído no quiere decir que me voy a quedar con discapacidad, pues tengo el otro y con el otro voy a escuchar. La referencia del brazo, de la mano, me lo enyesa con este brazo, como con este brazo me cambio, me baño, se me enyesa, tengo el otro para hacerlo, tal vez con un grado de mayor dificultad. Sin embargo, tengo mi otro brazo. Tal vez si los dos brazos fueran enyesados, aquí entraría ahora sí la confusión, cómo pudiera cambiarme, cómo pudiera hacer estas acciones sociales. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la discapacidad, el término de discapacidad está en función de realizar acciones sociales. Aquí es como justificamos que la discapacidad no es una enfermedad. Tal vez hay enfermedades que nos incapacitan, que es otro término de alguna manera utilizado en el marco jurídico y legal. Hay condiciones que pudiéramos decir, me dan discapacidad, tengo discapacidad en estos momentos de mi vida. Y bueno, ahorita se maneja mucho el acercamiento que hemos tenido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuestro grupo, nos dice, ya no tenemos que llamarles discapacitados, ya no tenemos que llamarles discapacitaditos, son personas con discapacidad porque son personas con una condición. Entonces, necesitamos construir ese término y no confundirnos, no confundir lo que es una deficiencia con una discapacidad, porque es muy fácil que la gente que está allá afuera confunda. Tengo una discapacidad, tiene una discapacidad, y ven a las personas enfermas, tengo una discapacidad. ¿Qué quiere decir que es la discapacidad? Si pudiéramos ponerlo en términos muy técnicos, es la condición que el ser humano tiene en diferentes situaciones que le impiden la funcionalización social de actividades. La discapacidad toma una conciencia social. Ojo, jóvenes, porque es muy común que cuando vamos a las escuelas con maestros y maestros de educación especial, les preguntemos lo del brazo, les preguntemos lo del oído y digan, sí tengo discapacidad si me quiebro un brazo. Y somos maestros de educación especial. Ojo, porque necesitamos ser especialistas, y para ser especialistas, jóvenes, requerimos iniciar por lo más simple, por construir el término desde la ubicación en la que nos encontramos. En este momento son estudiantes, en un futuro serán agentes que desarrollen diversos procesos en bien de la discapacidad y de los grupos vulnerables asociados a lo que son los desenvolvimientos sociales. Entonces, ojo, hay que construir un término de discapacidad, y esto nos lleva, ahora sí,
a poder entender un poquito más la inclusión, tal vez desde el sentido formativo que ustedes llevan, ya lo identificarán y referirán, bueno, a mí no me interesa saber la inclusión, sin embargo, es necesario no solamente saberla o no solamente definirla, jóvenes, es necesario construirla, puesto que la inclusión no es una palabra que se construye, se generaliza para siempre. La inclusión se construye desde necesidades específicas, desde la diversidad y las diferencias que tienen las personas. ¿Por qué me gusta hacer hincapié en esto, jóvenes? Porque si no entendemos la importancia que tiene la construcción del término de la inclusión, nuestro trabajo no va a tener el impacto que verdaderamente se requiere y se necesita. Veíamos que es una palabra de moda, y para poder comenzar desde esta charla, desde este momento a construir el término de inclusión, necesitamos, bueno, identificar lo que a lo mejor ya reconocemos, lo que ya hemos estudiado. La palabra inclusión va en relación a un mundo más igual, más equitativo, y todo mundo en leyes, en documentos, en referencias de conocimiento, en estados de conocimiento refiere la equidad, va pegada a la inclusión. Todo el mundo pone la palabra equidad, sin embargo, la equidad también es un término que se necesita construir. Pues, ¿qué es equidad? Pues es una igualdad, o es que todos se les dé lo mismo, y empezamos con nuestros criterios. Y bueno, para tener ese tipo de criterios, la equidad va al beneficio de todas las personas, y no un beneficio nada más de darles lo que le corresponde a las personas, sino un beneficio, jóvenes, de una participación activa. Creo que para definir la palabra inclusión necesitamos tener siempre en cuenta que la participación activa está implícita en la inclusión. No podemos hablar de inclusión sin la participación activa de las personas que estamos incluyendo no está en juego. Entonces, la participación de todos. Y aquí pudiéramos ahora sí definir en la construcción del término de inclusión la participación activa. Jóvenes, ustedes van a trabajar con discapacidad, ustedes van a ser agentes propiciadores del bien de la discapacidad. No se les olvide la palabra inclusión, pero más no se les olvide, jóvenes, el término participación activa. Si no, no vamos a lograr una inclusión ideal y real. Y la participación activa implica a lo mejor lo que es la igualdad y la equidad. En esa participación activa tenemos un conjunto a lo mejor de personas que nos marcan una diversidad. Aquí, en este salón, yo veo diversidad en colores. Cada quien se pone la ropa de acuerdo a su identidad. Yo veo diversidad en gustos. A lo mejor las mujeres, cada quien se peina pues por su estado de ánimo, pero es diversidad. No estamos todo el día diciendo, ¿cómo se peinó ella? O a veces sí, ¿verdad? O no estamos diciendo, se ve más o menos. No estamos diciendo, o si lo decimos, aceptamos por el simple hecho de ser seres humanos. Por el simple hecho de ser seres humanos tenemos la obligación de aceptar la diversidad. Sin embargo, la historia nos marca que esto no ha sido así. Somos seres humanos desde que nacimos, desde que nació la humanidad, desde las eras primitivas. Sin embargo, nos marca que la diversidad ha sido fuertemente, pudiéramos llamar, omisa, ha sido fuertemente golpeteada. No ha existido diversidad. Empezamos en un mundo de diversidad. Y hablar de diversidad no es solo hablar de discapacidad. Es muy común encontrarnos agentes de la educación especial que al momento de tomar el término diversidad, jóvenes, dicen, discapacidad, lo asocian, tiene que ver. Sin embargo, la diversidad implica
todas las diferencias individuales que como seres humanos tenemos. Para construir el término de inclusión ya llevamos dos aspectos. Tal vez ustedes lo han estado repasando durante todos sus semestres: educación inclusiva, inclusión a la discapacidad, inclusión a los grupos vulnerables. Sin embargo, en aspectos prácticos y de formación, tanto de diseño, de estrategias, como de procesos en bien de la discapacidad, necesitamos tener la participación activa desde la diversidad. Ahora sí vamos viendo un poquito más en ejemplo por qué. Esta imagen la encontré en una de las redes sociales, y cuando la vi dije, me puede servir de ejemplo para referir parte de la inclusión y no decir, el niño no está siendo incluido. No decir eso, sino decir, aquí entran los dos términos de igualdad y equidad, pero entra el término de participación activa y entra el término de diversidad. Términos muy teóricos que a lo mejor ya nos han dado vueltas por las miles de materias. Sin embargo, es muy clara la imagen. Existirá una integración de la diversidad. ¿Por qué? Porque todos están observando el partido de béisbol. Por eso existe una integración. No se le negó al niño la entrada, o en este caso el niño representa el grupo vulnerable. No se le negó la entrada, ni se le dijo, tú no entras porque eres no apto para alcanzar a verlo. Sin embargo, no se le niega la entrada, y como no se le niega la entrada, los dueños del estadio están diciendo, fomentamos la igualdad, el valor de la igualdad, y estamos en proceso de inclusión porque fomentamos la igualdad. Sin embargo, jóvenes, yo creo que no es justo, a pesar de que estamos hablando de un valor que el ser humano debe tener, no entra la justicia y no se consolida el valor, puesto que a lo mejor el niño podrá disfrutar el partido escuchándolo nada más. A lo mejor el niño podrá saber qué está pasando en el partido por los gritos de la gente que se levanta atrás. O a lo mejor el niño tiene la capacidad de sí mismo de lograr su inclusión y se le sube a la espalda a él por sí mismo. Sin embargo, si no tiene esa intención, o si no tiene esa capacidad de pensar en el sentido de lograr la inclusión por sí mismo, va a pasarse todo el partido, sí, en igualdad, pero tal vez no en la comprensión justa que necesitan. Jóvenes, este proceso es de alguna forma lo que ustedes van a desarrollar en un futuro como agentes de la inclusión, lograr hacer ese brinquito, porque bueno, la imagen aquí muestra la equidad, una participación activa. Los tres están participando, de alguna manera son dos, ¿verdad? Porque a lo mejor lograron la anotación y aquí él no está participando. Yo no veo que esté emocionado él. Y aquí los tres están participando, las tres personas. Estamos hablando de los dos elementos que va a tener la construcción del término de inclusión: participación activa y diversidad. Aquí a lo mejor lo que le faltaba era una participación de todos dentro del juego de béisbol. Aquí ponemos entonces un inicio de la construcción de nuestro término. Vuelvo a referir, ¿para qué construir el término de inclusión? Pues porque esa construcción es un punto de partida en el apoyo a los procesos en bien de las personas con discapacidad que ustedes como agentes van a realizar. Y muy bien, aquí podemos ver similitudes en relación a la palabra inclusión. Similitudes también, tal vez, que se han creado, que se han buscado por personas interesadas en bien de la discapacidad. La exclusión total, vemos la discapacidad fuera de la participación activa. No son tomados en cuenta, que le hagan como el niño como puedan, que disfruten la vida, que vivan la vida, que disfruten su partido de béisbol como puedan. Aquí podemos ver
La segregación, bueno, ya no están solos entre ellos, que resuelvan su vida como puedan. Alguna vez me preguntaban, oiga, profe, ¿cuál considera que es el término contrario a la inclusión? Bueno, pues yo no respondía y pensaba y tenía personas a mi alrededor y decían, no, pues la exclusión, no, pues la segregación. Yo decía, bueno, literalmente pudiera ser que el término contrario a la inclusión fuera eso. Sin embargo, en nuestro ambiente de educación especial se nos está olvidando un término, la discriminación. La discriminación, que también pudiéramos meterlo en este dibujo y que impliquen todos. Impliquen todos, porque el hecho de que estén juntitos, segregados allá, implica un término complejo que va y atenta contra el derecho humano, que es la discriminación. Yo creo que ustedes se han de haber enterado en redes sociales, en noticias, que anda de moda también esa palabra, y que los derechos humanos en sus spots y comerciales refieren a discriminación, porque es un término que culturalmente empujamos, fomentamos. Y la integración está dentro de una posible participación activa. Sin embargo, entre ellos nada más necesitan salir adelante. Y bueno, pues la inclusión ideal, ¿verdad? Tal vez cuando yo analizo esta imagen y yo quiero a lo mejor entender el proceso que lleva históricamente, socialmente, digo, bueno, a lo mejor hemos llevado esos brinquitos. Anteriormente pues no sabíamos ni siquiera cómo y les teníamos miedo como seres humanos, y ustedes revisando a lo mejor sus procesos, los procesos históricos que ha tenido la inclusión, bueno, se han encontrado todo esto y hemos llevado esos brinquitos. Y por eso ahorita la inclusión, aunque es una palabra que tiene muchísimo tiempo, pues ahorita es lo que se busca, es lo que estamos fomentando, este tipo de grupos en bien de la discapacidad. Y bueno, nada más como referencia, aquí está una definición no inventada por mí, no es expuesta desde mi experiencia, sino que va paralelo desde la teoría, y que dice que la discapacidad es una condición social, ¿sí? En cuanto logremos cubrir con las deficiencias que implican la funcionalización social, jóvenes, podemos hablar de que la discapacidad es un término que vamos apoyando en su mayor medida. Y bueno, las 4 discapacidades que conocemos, que hemos visto, que no son fáciles, que es común que me encuentre expertos con discapacidad visual, expertos de muchos años, que me digan, sigo aprendiendo, sigo conociendo, sigo construyendo, puesto que la discapacidad, vuelvo a referir, no es un término generalizado, jóvenes, no es un término que ya está construido, es un término que ustedes en su práctica, en donde vayan a ir a trabajar, van a construir. Discapacidad motriz, afectado socialmente por el desplazamiento, a lo mejor por las distancias, por el tiempo. Discapacidad auditiva, afectado en la interpretación del mundo, no solamente en que no escuchan, en la interpretación del mundo. Y esa interpretación está en relación a una comunicación. Discapacidad intelectual, ciertos procesos de pensamiento que no pueden cumplir funciones sociales por a lo mejor falta de madurez, por a lo mejor falta de fortalecimiento en relación a crear e interpretar también el mundo. Discapacidad visual, la conocemos también, desplazamiento, y entran este tipo de elementos que veíamos ahorita, segregación,
en todas las discapacidades, exclusión y pues la nueva discapacidad. Hace un año que nos la presentaron a nivel de educación especial y yo luego decía, pero ¿cómo? Protestaba, pero ¿cómo? O sea, tal vez como maestros ustedes conozcan, nos han tocado casos similares. Sin embargo, también hablamos de un proceso de especialización. Imagínense a un niño con algún trastorno de conducta extremo y que los maestros tengan que enfocarse a su aprendizaje. Entonces, no es algo que nos oponemos, es algo que pedimos como agentes especializarnos. Yo no conozco nada de discapacidad psicosocial, yo no me adentro a ella, yo no atiendo a este niño, yo no atiendo a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que las personas con esquizofrenia, la esquizofrenia se diagnostica a partir de los 18 años, son personas con discapacidad psicosocial. Personas que ustedes conozcan o que vean en la calle son personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque como el término discapacidad, jóvenes, ya tiene una connotación social, no cumplen funciones sociales. Entonces son cinco discapacidades. Alguien me decía en una de las charlas